podemos comenzar a hablar de la entrevista que vamos a tener hoy, en muy breve. En la FED, en mi momento... En que nos hemos perdido los tres. En que fue a los 5 minutos que entramos. Sí. Uno, ya lo hablamos, ya vieron el programa de la FED, yo particularmente estaba muy cansado, estaba perdido, me aturdía la gente. Ahora le dicen cansancio. Estaba asustado, mucha gente de golpe, cosas que pasaban, y no me podía concentrar en ningún libro, y de repente me acerqué a un puestito que tenía, veo muchos nombres de escritoras del siglo XIX, que las trabajamos, bueno, Sombra Terrible, Gorriti, Elflein y demás, me llamó la atención, y ahí conocí la Buena Vista Ediciones, una editorial de Córdoba, que tiene muchísimas cosas, un gran catálogo que vamos a estar hablando ahora, pero en este caso yo me centré en la colección Las Antiguas, que trae textos de escritoras del siglo XIX argentinas, hermosa, la verdad, la edición, y dijimos, bueno, tenemos que comunicarnos con esta editorial, y estamos en contacto ya con Daniela. ¿Nos escuchás? Sí, los escucho. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Daniela? Bueno, para presentarte, Daniela es la directora de esta hermosa editorial, y bueno, un poco arrancar por el principio, cómo surge la editorial, digamos, cómo llegás vos a la editorial y demás, un poco el comienzo. Bueno, antes que nada quiero agradecerles esta entrevista y esta posibilidad de difundir los libros, que bueno, desde una editorial independiente, chiquita y todo lo demás es trabajoso y bueno, por ahí cuesta mucho, pero no sé, me encanta que hayan visto los libros en la FED, que les haya llamado la atención y bueno, y ahora que suceda esto. Mira, la editorial va a cumplir 20 años ahora en septiembre de este año. Yo empecé trabajando como correctora de textos en distintas editoriales de Córdoba y así es como fui, digamos, de algún modo aprendiendo el oficio de editora. Y después, bueno, nada, se me ocurrió largar una editorial. Yo venía hace mucho tiempo pensando en esta posibilidad de rescatar, como le digo siempre, libros olvidados, autores olvidados. Y, y luego fue con Mariana Docampo, que es la directora de la colección Las Antiguas, que es una escritora de Buenos Aires, que aunamos esfuerzos y dijimos, bueno, ¿por qué no sacamos una colección que sea de escritoras argentinas nacidas en el siglo XIX y prologadas todas por investigadoras o por escritoras de hoy? Esa es digamos, el espíritu de la colección. Es una colección que ya lleva 24 títulos y bueno, nada, nos sorprendemos porque de la buena recepción por parte del público lector, ¿no? Porque es maravilloso cómo les gusta la colección, nos felicitan por rescatar las voces de estas mujeres, nada, así que buenísimo. Sí, ahí nos vamos a meter después en la editorial en sí, pero ya que diste el pie, digo, si entendés, o por lo menos desde tu perspectiva, por qué se genera ese interés, digo, nosotros estamos hablando mucho últimamente en el programa y digo, hay un interés de traer de vuelta a estas escritoras y escritores también, no en este caso, pero no tan conocidos o dejados de lado del canon. Digo, ¿qué pensás que es tan atrayente? Y por lo menos a vos, como idea que dijiste cuando entraste directora, que tu interés era rescatar, personalmente, ¿cuál es tu interés? Mira, yo he visto como un cambio que se ha producido a través de los años y este interés tan grande lo veo en los últimos años, en los últimos 3, 4, quizás 5 años, de leer escritoras argentinas de antes, las antiguas, digamos, del siglo XIX, del siglo XVIII, nacidas en el siglo XVIII. Antes era como que era demasiado, no sé, el público veía los libros y les costaba, le parecía como muy loco invertir plata para rescatar estas voces. Me decían, pero vos de qué vivís, vos vivís de esto, como me ninguneando la cuestión, no sé, es rarísima. Y bueno, y hoy nada, hoy lo que recibimos son halagos, aparte les gusta. ¿Qué pienso yo? No sé, me parece que hay como una necesidad, no sé por qué, pero en buena hora, de saber qué pasaba, o sea, qué escribía,
qué pasaba en las vidas de las mujeres argentinas en esa época, en el siglo XIX. Y las mujeres, bueno, estas mujeres que escribían en esa época eran las de una determinada clase social que les había permitido acceder a la escritura, acceder a la lectura, porque recordemos que no todas, muy pocas eran escolarizadas, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso también da pauta de las escritoras estas del 19 en Argentina. Y nada, eso, me parece que, no sé, algo ha sucedido que están Sí, fascinados por esta colección. sí, también pienso que tiene que ver, si bien hace muchísimo se escribe, hay un boom, creo, Sí. ahora uno lo ve charlando y digo en las redes y en los libros y en las presentaciones, hay un boom de escritoras latinoamericanas que están recuperando el fantástico y ciertas zonas, que Ujú, creo que también ujú. al existir ese boom empieza a haber un interés lógico de decir, bueno, vámonos para atrás y editoriales que rescatan a estas autoras, es como lógico el camino, Claro. vamos a ver dónde nace esto, digamos. Claro. Sí, sí, tal cual. Yo siempre digo que es la base o sea, estas mujeres del 19 son las abuelas, las bisabuelas o las tatarabuelas de las escritoras de hoy. Y lo que escribían en esa época, que bueno, estaba todo regulado por esa época y eran las cosas que le pasaban en esa época y todo lo demás, pero me parece que es la base matriz o la masa madre, para decirlo de algún modo, de muchos de los temas de las escritoras de hoy. Daniela, te saludo. No, Hola. venía pensando, nosotros venimos trabajando una serie de libros y Ujú, tanto una novela que hemos laburado de Quique Ferrari, donde ofrece un mapa de sí, lectura del siglo XIX y siglo XX. ujú, Él funda la literatura argentina en Juana Manuela Gorriti. ujú, Lo mismo la antología de gótico rural que salió hace poco, Sombra Terrible, sí, donde funda la literatura argentina o el gótico específicamente, ujú, también en Gorriti. Y digo, ir para atrás es como que se está buscando todo el tiempo y preguntarte en ese tono, en lo que es poesía, porque eh, o sea, no hay publicada o no se accede fácil a poetas del siglo XIX mujeres. Y ujú, ustedes tienen la ujú, poesía reunida de Salvadora Medina Unrubia. sí. Y preguntarte cómo es, bueno, esa zona de búsqueda ahí. ¿Cómo es el acceso al texto en sí para poder publicarlo? El acceso al texto, bueno, cada libro tiene una historia en particular de los distintos modos en que lo hemos encontrado. La poesía reunida específicamente de Salvadora, bueno, fueron Lucía de Leone y Enzo Cárcano, que son investigadores del CONICET y que ellos nos propusieron ellos venían ya recopilando toda esta poesía de Salvadora y nos propusieron hacer la edición, ¿no? Con estudios críticos de ellos, con estudios críticos de María Vincent y de Silvia Zaita. Eso tiene de interesante la colección que hoy, al día de hoy, cuando antes nos costaba mucho encontrar a las prologuistas, bueno, hoy ya cambió la cuestión y ya nos vienen a ofrecer los libros en sí. Pero como decía antes, cada libro en particular tiene su historia. Por ejemplo, Lo íntimo de Juana Manuela Gorriti, que hemos Ujú. rescatado. Yo no sé, me había puesto que quería reeditar ese libro que no se conseguía en Argentina. No había un solo ejemplar en Argentina en la Biblioteca Nacional. Ejemplar absolutamente inaccesible porque había que cumplir con un sinfín de requisitos como investigadores y bueno, requisitos que no cumplíamos. Entonces, Esther Andradi, que es una escritora argentina que vive en Berlín hace muchos años, eh, se comunicó conmigo y me dijo que estaba en una universidad, en una biblioteca de una universidad en Berlín, la primera edición de ese libro y que ella podía sacar fotos de esa primera edición. Así como nos mandó las fotos, bueno, ella tiene el prólogo del libro y pudo salir ese libro, es decir, un libro que estaba en una universidad en Berlín, ¿no? Y así, cada libro tiene una historia en particular.
Daniela, ¿cómo estás? Pedro te saluda. Si bien, claro, vos decís cada libro tiene su historia y su recorrido, me interesaba preguntarte un poco más por la relación con la publicación que encuentran en estas autoras. Digo, si son autoras que al conocer estos recorridos, ustedes identifican que eran libros que se escribían con la perspectiva de publicar, si eran autoras que veían eso como un horizonte posible, o si, un poco a partir del contexto y demás, y de un montón de circunstancias, digo, eran escrituras más íntimas, más privadas, que les costaba ver la posibilidad de publicación, porque uno cuando se mete muchas veces en escritoras de otras épocas, es eso, digo, o el libro es, bueno, para mí, pero sin ver ese horizonte. ¿Fueron publicados en su momento? ¿Fueron leídos? ¿O es poco lo que se Sí, leyó? mira, me parece que en su mayoría era como para un público muy íntimo, muy reservado, muy poquito público. Eso lo veo porque en su mayoría fueron primeras ediciones y no se hicieron Claro. otras ediciones posteriores, ¿no? Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, la novela Estela de Emma de la Barra, que salió con seudónimo de Barón, el autor, que salió como César Duayen, el autor, y era Emma de la Barra, fue el primer bestseller argentino. Y en el año 1905 creo que salió, y dicen que se vendieron miles y miles de ejemplares en la ciudad de Buenos Aires de este libro. Luego se hizo una película con esa historia. Pero en general sí, era en un ámbito muy íntimo y muy chico en el que se leían los libros. Algunos de los libros fueron quemados, por ejemplo, Elvira Aldao, que era una escritora santafesina y que nosotros rescatamos 2 libros, uno con prólogo de María Teresa Andrueto y otro con prólogo de Teresa Arijón. Un libro de ella en particular, de Elvira Aldao, que se llama Recuerdos de Familia, ella lo sacó, o sea, habrá hecho, no sé, una determinada cantidad de ejemplares. El hermano compró todos los ejemplares y como no le gustaba lo que decían porque eran recuerdos muy íntimos, qué sé yo, o lo dejaban mal parado al tipo, los quemó todos a los libros. No existe ni un ejemplar para poder reproducirlo. Tremendo. Y estaba pensando un poco en tu rol, digamos, de directora, porque me quedé pensando en lo primero que dijiste, que es una editorial independiente que tiene 20 años, y lo que sorprende cuando uno se mete a la tienda online, en este caso, hay un catálogo, pero impresionante. Y hay muchísimas colecciones. ¿Cómo trabajan eso? ¿Cómo convive todo eso? Y también, que es algo que nosotros incluso como programa no hablamos mucho y damos por sentado cosas por hablar con gente. ¿Cuál es tu rol como directora, digamos, específicamente en esta editorial? Pero bueno, ¿cuál es el rol de una directora de editorial? Mira, no sé cuál es el rol de un director o una directora de la editorial. Yo te puedo decir lo que yo hago. Exactamente eso. Bueno, yo trabajo en distintas colecciones. Las colecciones son por lo general dirigidas. Entonces, bueno, con el director, con la directora de la colección, coordinamos las tareas, los títulos, los prólogos, los estudios preliminares. Pero imagínense que yo acá sentadita en este escritorio donde estoy, hago el diseño de los libros. Atrás, en mis espaldas, están las máquinas que imprimen. Y mando, bueno, por supuesto mando a encuadernar. Pero bueno, es como que hago un poco de todo, ¿no? Salvo de encuadernar los libros, hago un poco de todo. Incluso a los directores de la colección también propongo títulos, propongo autores, es un trabajo en conjunto de ida y vuelta. Pero bueno, nada, eso me parece como que no hay una receta, eso depende de cada editorial o de cada forma de trabajar. Sí, justo en ese caso que dijiste, son muy lindas y creo que muy acertadas la parte de la colección de las antiguas, las portadas remiten a los antiguos comienzos de libro. Está buscado, eso está pensado. Sí, tal cual. Esa es la idea de la estética de la colección Las Antiguas, donde se pone es como una tapa muy simple, es un óvalo en color en el medio, donde hay alguna imagen que representa de algún modo alguna parte del libro o imagen de la autora, nada, pero ahí se repiten todos los títulos, la misma estética de la colección, ¿no? Daniela, yo lo que te quería consultar es, digo, más
lo que nos interesa en general cuando hablamos con autores, editores, escritores de otras provincias del país. Digo, ¿cómo se trabaja la cuestión federal? Y ustedes hacen todo su laburo en Córdoba, en un país que tiene una perspectiva muchas veces tan centralista en un montón de cosas. Es una dificultad, es un problema a la hora de distribuir, de que lleguen los textos, y aprovechar también para preguntarte, porque ya mucha gente en el chat está comentando que están viendo el catálogo, que les encanta lo que vienen haciendo. Bueno, cómo se consiguen, cómo pueden conseguirse también los libros, si están en librerías, si es directamente online. Ujú. Bueno, los libros se consiguen en la página web de la editorial, que es buenavistaeditora.mitiendanube.com, y hago envíos, hacemos envíos a todo el país, envíos gratis a todo el país. Es decir, cuando compra un libro se hace el envío por correo argentino. Y bueno, y la cuestión desde Córdoba, de hacer los libros. Y mira, estuvimos compartiendo un stand con otras editoriales en la Feria de la Rural en Filva este año, y luego fuimos a la FED. Y mira, felizmente lo que pasa en Buenos Aires con los lectores, con el público lector, no me ha sucedido en ninguna otra, ni en Córdoba, ni en ninguna otra provincia de Argentina. El interés que yo he visto por los libros, el interés por las antiguas en particular, y por otros rescates, y por el catálogo en general, no lo veo. Lamentablemente tengo que decir eso, no es algo que me guste decirlo, ¿no? Pero no sé, Sí. quizás ustedes puedan obtener saber a qué se debe, pero yo no sé a qué se debe, y es algo que me gustaría que sea distinto. Mira. Y bueno, lucharlo desde acá es lucharlo mucho. Para la distribución, yo distribuía antes con distribuidores y ahora dejé de distribuir. Directamente lo que hacemos es enviar, nosotros nos hacemos cargo del envío y enviamos a todo el país los libros. Perfecto. Y ahora estamos por empezar a trabajar con una empresa para distribuir en Latinoamérica y en España. Entonces la persona que quiere el libro lo pide en la librería y se imprime un ejemplar para esa persona. Está buenísimo. Ah, Sí, labura muy derecho, bueno. digamos, Derecho con imprenta en distintos países, digamos. Claro, es decir, sería como, si se quiere el libro, un lector, no sé, en México, en el DF, va a la librería Gandhi, para decirlo de algún modo, y pide un libro de las antiguas. Entonces esta empresa lo que hace es imprimir un ejemplar para ese lector directamente. Genial. No conocía esa dinámica. No, está buenísimo. Está buenísimo. Y quería aprovechar para preguntarte por algo que descubrimos ahí chusmeando un poco el catálogo, y que nos despertó los ojos a todos, porque es una debilidad acá del programa. Puede ser que hayan publicado las cartas de Felisberto Hernández, una edición de cartas. Nada, preguntarles un poco, antes de ir a comprarlo. Es un santo laico nuestro. Sí, nada, un poco cómo fue ese trabajo y qué nos puedes contar un poco de ese libro. Bueno, esa fue una experiencia con la Fundación Felisberto Hernández de Montevideo. Obtuvimos los derechos, ellos nos dieron los derechos para reproducir en 2 tomos las cartas de Felisberto. En el primer tomo son cartas a sus familiares y a sus amigos cuando él viaja a Europa a probar suerte con la música. Entonces, estas cartas enviadas a distintos miembros de su familia, son preciosas las cartas, porque el mismo estilo, la misma prosa que él tiene en la narrativa, se ve en las cartas estas. Entonces son unas cartas que son una delicia para leerlos, y de una gran calidez hacia las personas que les envía las cartas, muy, muy, muy amoroso en todo, y no sé, me hubiera encantado tenerlo de amigo para decirle, que recibir esas cartas, hermosas cartas. Y al final tiene, el tomo 1 tiene un anexo a todo color con algunas partituras de él, con algunas postales que envió. Bueno, es bien bonito. El tomo 2 son cartas dirigidas exclusivamente a su última esposa, Amalia Nieto, también desde Europa, enviando las cartas para ella. Son cartas de amor, son muy, muy bonitas. Che, y bueno, fue un momento lindo pero ahora no va a ser tan lindo. ¿Cómo atraviesa la editorial, digamos, este momento tan difícil? Siempre tener una editorial independiente es difícil, siempre se rema, siempre es a contramarea, pero ¿cómo están atravesando ahora este momento y qué herramientas van encontrando para ir solucionando y paliando?
Eh, bueno, está muy complicado, es decir, la venta ha caído muchísimo. Yo estoy, básicamente, yo vivo en este momento de hacer libros para, nada, como trabajando como imprenta, para libros o para otro sello, digamos sin sello, incluso ediciones de autor, trabajo como imprenta, como tengo las máquinas, imprimo, pero está muy complicado, por eso son muy buenas las oportunidades estas de difusión del trabajo, y también son muy buenas las ferias que se pueden hacer. Estamos trabajando mucho con ferias de libros en distintas partes del país y en distintas partes también de la provincia de Córdoba. Ahora viene en octubre la Feria del Libro de Córdoba, los primeros días de octubre, allí vamos a estar junto con otras editoriales. Y nada, bueno, súper complicado, es decir, básicamente, si no hay para comer, no hay para llegar a fin de mes, no hay para comprar libros, mucho menos, ¿no? Sí, me parece muy piola, digo, en ese sentido la decisión también de la editorial de hacer los envíos gratis es rarísima de encontrar, digo, lo celebro porque es muy raro, creo que Sí, casi nunca lo había escuchado eso, sí, sí, yo por lo menos. Ah, es difícil. claro. Logramos un descuento con Correo Argentino para que a nosotros nos cueste un poco más económico el envío, así que bueno, los enviamos a la sucursal más cercana al domicilio de la persona que compra el libro. Perfecto. Daniela, ¿querés, si es que hay, adelantarnos algún texto que estén trabajando o algo que se venga, que quieras contar? Vamos a sacar dentro de la colección las antiguas, pero seguramente los primeros meses del año que viene, un cuento de Salvadora Medina Onrubia que se llama El vaso intacto, que no ha tenido, según entiendo, no ha tenido edición posterior a la primera edición, quizás me equivoque. Eso va a ser con prólogo de Enzo Cárcano, que es un investigador específicamente de Salvadora. Y estamos, bueno, preparando algunas otras cosas también, distintas cosas. No sé, estoy con un libro que medio loco, lo voy a contar porque es un libro que es un libro francés que estamos preparando la traducción, de historias sobre ogros, escrito en 1910. Mira. Y la persona que recopiló estas historias, que era un investigador de apellido de Parmé, iba escuchando de estas historias en Argelia sucedía todo esto, ¿no? En un pueblo en Argelia parece que existía como un folclore acerca de los ogros, así como muy de siglos atrás, y las mujeres tenían toda esta información, ¿no? En la tradición oral. Entonces él iba haciéndoles entrevistas a estas mujeres y recopilando estas historias. Y luego hizo un libro, y ese libro tiene una traducción, tiene una versión original en francés, y estamos preparando la traducción. A mí me parece maravilloso, me parece re loco, historias de ogros. Tremendo. Y está divino. ¿Y cómo llegás vos o quién llegó a esos textos, esas historias? O también, digo, con el paso de la editorial hay gente que me imagino también les debe tirar una data y decir, che, está esto acá, puede ser interesante. ¿O llegan ustedes solos? Sí, sí. No, bueno, cada libro tiene una historia en particular, como decía antes. De los ogros llegué yo, buscándolos, porque a mí me gusta mucho toda la cuestión de las leyendas, de las supersticiones, los monstruos, fantasmas, todas esas cosas. Y bueno, buscando un poco en las bibliotecas y en internet, llegué a eso. Pero nada, cada libro es con su personalidad y su historia. Perfecto. Bueno, Daniel, antes de terminar, también quizá no un top 3, pueden ser algunos libros que vos quieras mencionar para quien no haya todavía leído ningún libro de la editorial, recomendar algunos para que los oyentes puedan buscar. Bueno, yo estoy saliendo, mi imagen no, ¿no? Sí, perfecto. Mira, bueno, no sabía. Bueno, les voy a decir algunos mejor, porque si no me ponían medio nerviosa de saber antes. Ya está, lo sabes sobre el final. Dentro de la colección antigua está se llama Fantasías, Sí. no sé si se ve bien, Perfecto. de Raimunda Torres y Quiroga, estudio preliminar de Sandra Gasparini. Estos, juntos con los cuentos de Juana Manuela Gorriti, fueron los primeros cuentos góticos y de terror escritos en Argentina.
De la autora se sabe muy poco, se sabe que nació en el año 1870, no se sabe más nada, ni la fecha de muerte, ni el lugar de muerte, ni nada. Y realmente son cuentos góticos de terror que están alucinantes, son hermosos, me encanta. Puedo recomendar puedo contarles sobre este libro, La monja alférez, Mis memorias, de Catalina de Erauso, que en realidad se hacía llamar Antonio de Erauso. Nació biológicamente mujer, pero bueno, se vistió a los 14 años, se escapó del convento donde estaba, se vistió de hombre, se rapó el pelo, entró en las milicias españolas, se casó con mujeres y todo nunca fue descubierto como mujer biológicamente, y al final de su vida, bueno, se supo que el nombre original era Catalina, pero como había sido tan buen soldado, el Papa le permitió seguir llamándose Antonio y seguir vistiéndose de varón. Nació a fines del siglo XVII. Es el personaje en el que se basa Las niñas en Naranjel de Gaby Cabezón Cámara, ¿no? Exactamente. Justamente en esta edición, Gaby Cabezón Cámara hace el prólogo. Ah, excelente. Tremendo. Es el mismo personaje, exactamente, sí. Y es la autobiografía, es una delicia, es bellísimo. Y bueno, después tengo este otro también dentro de los rescates, dentro de una colección de antropología, Materia médica misionera, es un herbolario guaraní del siglo XVII, escrito por un jesuita del Padre Montenegro. Y si ustedes lo ven, bueno, a ver, tiene algunos grabados de época con las plantas que describe. Son plantas medicinales que utilizaban los guaraníes para curarse, y él lo que hace es describir la planta y describir las virtudes medicinales de cada una de las plantas, siglo XVII. Y bueno, y así distintas cositas que se pueden ir viendo en la página web. Perfecto, hermoso, bueno, ya lo dijimos, a nosotros nos encantó el catálogo, así que, y a la gente acá en el chat también está muy contenta con lo que hay ahí. Bueno, qué lindo. Así que nada. Qué lindo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, Daniela. Bueno, que estén bien, muchas gracias. Abrazo. grande. Bueno, ahí pasó, Daniela, realmente increíble la variedad de catálogo que tienen. Sí, La boludo. parte también tiene mucho de medicina, de tratados, incluso tiene muchos libros de cocina, de gastronomía del siglo XIX. Zarpado. El de fantasías era el que habíamos visto, que vos me dijiste, mirá, boludo, que ¿y fue este quién es? Sí, fue Tremendo. el primero que vi y dije, esto es tremendo. También sobrevivir 20 años con una editorial independiente, con este catálogo Total. Sí, hermoso. específico, es tremendo. Una Tremendo. dedicación tremenda. Sí. Sí. Bueno, nosotros vamos a un pequeño temita y volvemos con más Plástico Cruel. Es